bien, 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 con un poco de frío, pero bien. Pero listos para este siguiente diálogo. Así es. Bueno, siguiente, este diálogo que continúa, que solo vamos haciendo pausas, qué rápido se pasa el tiempo, pero como siempre te repito, Salvador, qué provechoso es escuchar estos diálogos. Te lo hago saber. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Verdad? Y provechoso empezando para ti, para mí y para todos los que lo escuchan. Así es. Así que qué gusto trabajar para Jesús, con Jesús y en Jesús, ¿verdad? Ándale. Exactamente. Sí, pero es una realidad contundente, ¿no? Uh-huh. No importa que sean, por ejemplo, ahorita los primeros libros, pero cómo va uno al releerlos, va uno descubriendo, prácticamente es la palabra, descubriendo cosas nuevas y cada vez más, con más relación a la vida en la divina voluntad, cosa que al principio pues se veía como si fueran cosas diferentes, ¿no? Así es, así es. No es que Jesús está vivo, así está vivo, lo podemos sentir, palpar y la vida es movimiento. Exacto. Y Sí, que sí, así es, Guillem. cada palabra que leemos siempre es nueva, es viva y es eficaz. Así que por eso es un gusto, ¿verdad? Es un gusto estar releyendo y compartiendo con quienes nos escuchan. Y, y bueno, como tú decías, hace tiempo se leyó, se vuelve a leer y se vuelve a leer. Y por ejemplo, en este último capítulo que leímos de del mayo 21 de 1900, estamos en el volumen 3. Jesús le dice a Luisa, le dice, la mira que tengo sobre ti es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros lo que de ti quiero hacer. Y enseguida Jesús le dice que el alma debe volverse invisible, debe imitarlo a él, que mientras él llenaba todo el mundo con tenerlo absorbido en él y él no quedara absorbido en el mundo, se vuelve invisible, no se deja ver por ninguno. Y le va explicando que así es como espiritualizar la materia, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice Jesús, de dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma, de otra manera jamás se llegaría a formar un solo ser. Y todo lo que le va explicando a Luisa, y Luisa con toda la razón, yo pienso que todos ahí convergemos, así se dice, Uh-huh. en la misma pregunta, ¿no? Ay, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Entonces esto se lo dice a Luisa y queda perfectamente claro, pues en ella está depositando esta obra del Espíritu Santo, el tercer fiat, la santificación de la criatura. Y se lo está diciendo en el principio de su formación. Estamos en el volumen 3. Y entonces aquí cabe una preguntita así como por adelantado. También va para nosotros. O sea, ¿alcanzará Jesús este ideal de vida en nuestros actos, en lo que queda de nuestra vida? O sea, la respuesta tiene que ser sí, Salvador, porque Dios no hace cosas inútiles. Todo está en la respuesta que le demos y en la disposición que tengamos para dejarnos hacer lo que Él quiere. ¿Es así? ¿No? Pues, ¿qué te digo? Ya simplemente tomo tu misma contestación. Sí. Ah, Sí, pues o sea, sí. así es, Guille.
No, porque con todo lo que hemos venido hablando, y te repito, esto ya lo habíamos leído hace tiempo, y de repente te detienes y te das cuenta de como que de la bomba que Dios está explotando ahorita en estas palabras, y tienes que hacer esa pregunta. así es. Pero te digo, repito, hay que entender que esto que nos alcanza a nosotros, por supuesto, o sea, es una propuesta puesta en Luisa para toda la humanidad. Ujú. Luisa le contesta que sí por toda la humanidad. Eso, Entonces Jesús deja todo lo que toda la humanidad debería de tener, lo deja depositado en Luisa. ujú, Y esa es la mejor, eh, ¿cómo diríamos?, seguridad que tenemos de que ya es nuestro, si lo queremos, exacto, porque ya no está en Dios, ya Dios ya no lo tiene, ahora está depositado en Luisa. Y de Luisa lo podemos tomar en la medida, como tú dices, que nos dispongamos, que hagamos nuestra tanto la propuesta como la respuesta que Luisa dio. O sea, en ese sentido, Luisa sí forma nuestro modelo, ¿no? ujú, Porque lo mismo que ella hizo, que fue un sí, eso es lo mismo que debemos hacer nosotros para tomar de Luisa lo que me corresponde a mí. Así que sí, yo creo que es esto. Dios quiere hacer el milagro de los milagros en ti. Dios quiere hacer el estado más, darte el estado más sublime que pueda existir en el cielo y en la tierra a ti. Y así todos los demás, ¿no? ¿sí? O sea que quienes vamos leyendo tenemos que como involucrarnos, ¿no? En todo esto que Jesús le dice a Luisa y que Luisa le responde por toda esta explicación que nos acabas de dar. O sea, no leer como parte ajena Así. todo. No estás leyendo una biografía. Exacto, O sea, no es la biografía de Luisa para decir, ay, qué bonito, qué tantas cosas hizo Dios en ella. sí, No, sino es tu propia biografía. sí. O sea, que queda puesta y ahí a espera de tu respuesta, ¿no? Ujú. Así que eso, así es, Guille. Así que no hay problema, ¿no? Sí, tenemos que entrar como protagonistas aquí, Exacto, todo lo que leemos. exacto. Pues eso es algo muy, muy bueno, muy importante de tenerlo en cuenta, de no leer desde afuera, sino introducirnos. Por eso, o sea, no, los escritos, bueno, yo pienso que en cuestiones de Dios, cuestiones de iglesia, de doctrina, no es informativo, ¿sí? Ujú. Y yo creo fervientemente que incluso los libros narrativos, como sería el Antiguo Testamento, Sí, tienen algo para nosotros. O sea, en la medida que Dios me comunica una verdad, no importa que sea en el Antiguo, en el Nuevo o ahora en Luisa, es una verdad que contiene los bienes que ella lleva, sí, que si yo lo acepto, si yo lo decido hacerlo mío, lo estoy decidiendo no nada más en el ámbito intelectual, no nada más como un acervo de conocimiento, sino como una verdad que se convertirá en vida en mí. ujú,
Y en Luisa con mucha mayor razón, ¿no? Claro. Así que, pues esa es la realidad. Ay, sí, estar entretejidos todos en esta obra. Ujú. Gracias a Luisa. Exacto. Eso hay que poner. Luisa es el punto el pivote a través del cual gira la divina voluntad en la tierra y a donde nos podemos subir nosotros, ¿no? Ujú. Así que ya es una seguridad que es nuestro, ya es una seguridad de que es una propuesta para cada uno de nosotros y de que es una seguridad que lo podemos alcanzar. Claro, como Hoy, te iba a decir, como en la frase del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan ujú. cada día. O sea, es nada más cuestión de disponerse y pedirlo, porque ya No, es tuyo. no, no, no. Bueno, tomarlo, perdón. Ándale, ahora sí. Sí, Disponerte y tomarlo, porque ya está. exacto, exacto. Ay, querido O sea, Salvador. si es que si lo pongo pedirlo, Sí, entonces queda primero en mí para la sí, petición sí, sí, y sí. luego en Dios la decisión de darlo o no darlo. Exacto. Y entonces siempre estaré con Sí, es que mira, como en el Padre Nuestro tenemos la idea que son 7 peticiones, o sea, por eso equivoqué la palabra, pero aquí sí, porque dice, danos hoy nuestro pan, o sea, ya es tuyo, ya nada más es cuestión que alargues la mano y lo tomes. así es, Bien, así es. Entonces aquí es lo mismo. sí, Dame hoy mi voluntad, sí, dame hoy mi reino. O sea, ya no se trata de algo utópico no, o de algo que forme parte de una posible decisión de Dios, sino ya es una realidad, ya está Luisa, ujú, y Luisa es el depósito de todo lo que toda la humanidad debe tener. claro. Y ahorita que dijiste, dame hoy mi voluntad, estamos hablando de la voluntad divina actuante, ¿no? Pues creo que, bueno, sí, así es, o sea, no me refiero a la voluntad humana, ¿no? Claro, digo, para completarle. Por eso, o sea, estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de ese intercambio de voluntades. Ujú, Yo no puedo pedir o no puedo tomar si no tengo una voluntad mía obrante. claro, Entonces, voy a tomar gracias a mi voluntad que puedo usar libremente para para, tomar para tomar. lo que ya es mío. Así es. Es Ay, mío por decisión de Dios, de no Dios, mía. sí, justamente, Ahora tengo como, que como hacerla él, mía. perdón, como él dice, que, que no se necesita nada más de hacer a un lado la piedrecilla de tu voluntad, pero con tu voluntad, pues la necesitas para tomarlo, para, Para hacerla a un lado. así es, y para tomar la divina que Dios desde el principio te quiere dar. Exacto. Ay, pues qué interesante, qué bonito todas estas aclaraciones que nos sirven. Pues sí, Guille, y sobre todo saber que podemos ser el milagro de los milagros. Ay, sí, el prodigio de los prodigios. Así que, bueno, en nuestra mano está. Y estar consciente de ello, ¿verdad? Porque qué bueno que lo recalcamos, porque pues eso se necesita, estar consciente. Así es, exactamente. Bueno,
No sé si quedó. Sí, sí, por supuesto, quedó muy claro. Entonces, resumiendo, todo lo que Jesús le va diciendo a Luisa, todo lo que Jesús le va proponiendo a Luisa, todo lo que Jesús le pide a Luisa, debemos personalizarlo. Exacto, Y vamos a quitarle el nombre de Luisa y vamos a aplicarle el nuestro. O sea, vamos a personalizar nuestros libros. sí, sí, Ya eso no es. es, ya no es, y Jesús le dijo a Luisa, no. Y Jesús le dijo a Guille, Jesús le dijo a Salvador. Jesús le dijo a Salvador. Lo único que no podemos tomar es la misión. Exacto, O sea, el ser cabeza de misión exacto. no lo podemos tener como nuestro, ¿no? Ujú, Así que fuera de eso, Guille, todo lo demás es personalizado. sí, ese es un punto muy bueno de tenerlo presente y estar consciente de eso. Así es. Bueno, pues empezamos. Sí, ¿cómo no? Vamos a continuar. Nos quedamos en mayo 21, me dijiste, ¿verdad, Sí, Guille? sí, Bueno, vamos a saltarnos. Como ya habíamos mencionado el porqué, ¿no? sí. En el diálogo pasado. Entonces vamos a irnos a junio 3 de 1900. Ujú, Y en algunas lecturas, Guille, simplemente pequeñas frases que pienso que hay que recalcar. Por ejemplo, en este dictado hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que pienso que sea lo más, ¿cómo diríamos? Que es conveniente dejarla en claro o recalcarla, ¿no? Dice, la falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura. Esto es tan frecuente en nosotros, Guille, sí, ¿cómo no? que no estimamos a algunas personas. Casi siempre nos vamos con la idea de que estimamos a un grupo muy Selecto. pequeño, selecto, como ibas a decir ahorita, de personas que son afines a nosotros, ya sea por lazos, sea de parentesco, sea de amistad, sea de relación laboral O de ideología. o de ideología, o sea de gustos, en fin. Y creo que aquí las palabras de Jesús son clarísimas, ¿no? O sea, la falta de estima, o sea, si yo no estimo a alguien, Guille, no importa lo mal o lo bien afín que sea a mí, no importa si me es amigo, indiferente o enemigo, si yo no los estimo, es una falta de verdadera humildad. Y ya sabemos que la verdadera humildad es el reconocer nuestra nada. Nada, claro. Entonces, creo que aquí lo podemos conectar muy sencillo. Si yo no estimo a alguien, es o porque estoy resentido o porque me siento superior. Y en las dos situaciones, Decisiones, ¿sí? lo que está privando es mi sensación de ser algo. Y entonces ya no estoy en la perfecta humildad, que es el haber llegado a reconocer mi nada.
Y de dulzura, ¿no? Dice, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás. Y a veces uno dice, qué lejos estoy de esto, ¿no? Sí, como no, es para poner este letrerito en todos lados. Así es, interpretar siempre bien En- los actos de los demás. Casi siempre estamos dándole salida a la loca de la casa, a la imaginación. a la imaginación. No, yo creo que hizo esto por esto. Sí, Yo creo que es así por esto. Yo creo que me vio de esta manera por esto. sí, o ha de haber sido por lo otro. Y además tenemos un dicho que nos ayuda, ¿eh? Que dice, piensa mal y acertarás. Así es, Y con eso nos justificamos, ¿no? así es. Y no solo nos justificamos, Guille. Yo no sé si estaremos diciendo algo irreal, pero estamos poniendo al vicio como virtud, Pues sí, el vicio de pensar mal como virtud en que siempre vas a dar en el clavo. exacto, exacto. Yo ese dicho no me ha cabido a mí en mi mente como algo bueno, pues. Tal vez como estamos acostumbrados a tantos errores en la vida, lo vemos como cierto, pero no es algo bueno pensar así. Claro que no, es totalmente anticristiano. O sea, piensa mal del otro y acertarás. Y serás un hombre acertado en la vida. Imagínate que Jesús hubiera pensado mal de nosotros. No, No nos redime, así es. no nos redime, nos deja ahí como diciendo, no, bola de tales por cuales. No valen la pena. Así es. Bueno, entonces son pequeñas frases que dejan mucho de fondo, ¿no? Sí, mucha luz, por supuesto. Y que convendría que lo tuviéramos, pues como tú dices, siempre en mente. Ujú. Entonces, la falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás. Bueno, nos vamos a junio 7, Guille. Sí, Este dictado es también muy, muy especial porque nosotros estamos muy acostumbrados a juzgar desde nuestro punto de vista, ¿sí? Y pensamos que las cosas deberían de ser de acuerdo a como nosotros las vemos o a como nosotros pensamos o deseamos que fueran. Aquí, si te has fijado, Luisa siempre está, pues, intercediendo un poco, bueno, no un poco, mucho por las criaturas, tratando de llevar a Jesús a que no castigue, a que no use de la justicia divina. Y también la cosa personal de ella, en que se queja mucho por la ausencia de Jesús. sí, Entonces, es interesante porque eh, por lo que le dice Jesús, le dice, hija mía, para contentarte, o sea, para que no castigue, para sí, que para estés, evitarle los flagelos. ándale, para que siempre estés conmigo, en fin, te entrego las llaves de la justicia
yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hicieran esta propuesta, este don, Sí, lo primero que haríamos sería decir, vaya, como si fuéramos casi los directores de derechos humanos. sí, O sea, ahora sí vamos a hacer justicia a todos los oprimidos, a todos los necesitados, ¿sí? ujú, Y trataríamos de poner las cosas según nosotros se- las vemos. según nosotros, sí. Así es. Pero junto con eso, junto con las llaves de la justicia, Jesús le da otra cosa a Luisa, ¿no? Y es el conocimiento de cuánto es necesario castigar al hombre. Y con esto harás lo que te plazca. Y Luisa, igualita que nosotros, dice, al oírme decir esto, me consolé y decía en mi interior, si está en mí, de hecho no castigaré a ninguno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que acabamos de decir? Luego pensamos actuar como nosotros pensamos. Sí, sí, sí. Pero, Pero también le dice que le dará el conocimiento. ujú. Y entonces ya una vez que Luisa se ve poseedora de esto, lo primero que dice es, pero ¿cómo quedé desengañada Exacto. cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz? Y mirando desde en medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. Oh, cómo todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden. Y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso a la justicia, estre- es- estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta, ¿sí? Por esto, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor, con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. ¿Qué palabras, ¿ves? Sí, ¿Qué le dijo? Pues mira, tú haces las cosas bastante mal, ¿eh? sí, que Pero yo lo haría peor que tú. o sea, Entonces, como que se entiende como que ella castigaría más duro, ¿no? no, como que ella no castigaría. Ah, ya, ya, O sea, ella está comprendiendo desde la luz de la divinidad, de la inteligencia divina, está comprendiendo primero la necesidad del orden en Dios, claro, ¿m? sí, O sea, del orden de sus atributos. Y segundo, la necesidad del castigo al hombre, sí, porque el castigo es amor, es corrección. sí, es orden, sí, ¿M? Entonces, pero a mí lo que me gusta mucho son las palabras de Luisa, ¿no? Dice, es que si me dejas a mí, yo actuaría peor que tú. O sea, como diciendo, bueno, señor, pues tú haces las cosas, pues no muy bien, pero yo lo haría peor. ujú, En fin, es una sí, forma. sí, en defender a las criaturas, Dice, por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Qué cosas tan maravillosas, Guille.
Imagínate qué pasaría si viviéramos en un mundo, aquí terreno todavía, el mundo de los viadores, y pudiéramos tener conocimiento de las conciencias. Ay, sí, Sería pavoroso sí, cómo no. que vieras a alguien y supieras exactamente quién es, qué está pensando, qué es lo que quiere y qué es lo que pretende de ti. No le daríamos oportunidad a toda la acción de Dios en nosotros. Ujú, Por ejemplo, tienes un enemigo y por alguna razón tienes que estar cerca de él. O sea, alguien que te cae mal, sí, sí, ¿sí? Lógico, tus pensamientos, tu conciencia y todo van a estar sintiendo lo que sientes por aquella persona, sí, reaccionando por eso. pero tu actitud va a ser de fingimiento Exacto, y vas a estar aparentando una cosa. Pero si la otra persona tuviera la luz para, para conocer tu alma, para conocer tu voluntad, sabría exactamente qué piensas, qué haces, qué, qué, qué es lo que quisieras de él o de ella. ujú, Y por otro lado, vería el fingimiento con el que te acercas sí, y que lo mismo fuera de ti para ella. Sería un mundo horrendo. horrendo. Bueno, Y sin embargo, eso es lo que sucede con Jesús, ¿verdad? eso es lo que te iba a decir ahorita. Ese es Jesús, que sabe perfectamente lo que Somos realmente, somos y el y fingimiento. ve el fingimiento con el que nos acercamos. Ay, qué pena. Pero a lo que me quería yo referir es qué horrible sería esto. Y por eso es que Dios nos vela Sí, esa parte y no nos dio ese don. ese don, ¿sí? Porque la vida sería insoportable. Y tendríamos que llegar a un punto en que nos volveríamos ermitaños. Sí, y sería un caos, como tú dices. Y lo que bien dijiste hace ratito, no le daríamos la oportunidad a Jesús de actuar en nosotros. Así es. Y no le daríamos oportunidad al arrepentimiento, Exacto. a la mortificación. O Sí. sea, quitaríamos A la humildad. ujú, Ujú, todas las posibles curas del hombre, ¿no? sí, Entonces, qué forma tan curiosa de Luisa de darse cuenta, ¿no? Dice, por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Sé lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. O sea, dice, no, yo nada más quiero ser víctima. ujú, O sea, servirte a ti para amarte por todos y pagar por todos. Bueno, y entonces Jesús le dice, tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, ¿te quieres salir con dos palabras? Hazme sufrir a mí y libéralos. Como diciendo, oye, sí, y Luisa dice, Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. claro. Mi oficio es el de ser víctima. Por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Entonces creo que, pues, queda muy claro, ¿no? Claro, sí, Nunca podemos juzgar nada, absolutamente nada, ni de las acciones de Dios, ni del hombre, ujú, porque no tenemos la luz de la verdad. Entonces, lo que nosotros vemos aparentemente
no es la realidad que Dios está viviendo. Ujú. Y si no tenemos ese conocimiento, pues es claro que no es un oficio que nos toque. Así es, así es. Bueno, si te das cuenta, aparte de estos capítulos que son bellísimos, todo este libro ha hablado mucho de la cruz, Sí, del sufrimiento y todo. En los diálogos anteriores veíamos que la cruz es lo que más une al hombre a Dios. Incluso decía Jesús que más que la Eucaristía, ¿te acuerdas? ajá, Bueno, sí, en junio 14, Guille, de 1900, hay una frase, nada más una frase que vale la pena resaltar. Y dice, la cruz absorbe en el alma mi divinidad, la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras. ¿Qué quiere decir esto? Es el inicio de la vida en la divina voluntad, porque es la unión de la criatura con la humanidad de Jesús, con la divinidad de Jesús y con los actos de Dios. ¿De acuerdo? sí, sí, Por ahí del volumen 11 o 12, no recuerdo ahorita bien, le dice Jesús a Luisa que cuando quiera comulgar, cuando vaya a comulgar, que debe decir, Jesús, me uno a tu humanidad, a tu divinidad y a tu voluntad, ¿te acuerdas? sí, sí, Para sí, recibirte dignamente y todo. Es lo que nos está diciendo aquí. Nada más que aquí es el sufrimiento lo que tiene esa propiedad. Absorbe la divinidad, une a la humanidad y algo que es importantísimo, hace que la persona tenga, aunque sea en copia en este momento, del obrar divino. Y el obrar divino es lo que forma prácticamente el alimento para que esa vida divina, esa divinidad que ya absorbí, pueda desarrollarse, pueda crecer en nosotros. Entonces vale la pena tenerlo en mente, ¿eh? ujú, Cómo a través de la cruz podemos llegar a esto. Otro frase, así, otra enseñanza muy sucinta pero importantísima es la que sigue en junio 17, Guille, donde dice, hija mía, contenerse en Dios y no salir de los confines de la paz es lo mismo. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, porque contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible, mucho más que los confines de la paz son interminables. Es más, todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. Cada vez que nos sintamos turbados, Guille, por sí, cualquier situación, no importa cuál, debemos estar seguros de que nos salimos de la intimidad con Dios. Y esa es la felicidad inmensa que nos espera en la tierra si llegamos a vivir en esa perfecta unión con Dios, que es la no turbación, el estado de siempre paz, de una paz perenne. ¿De acuerdo? sí, sí, sí. Bueno, Y sí es un ideal.
conservar siempre la paz, pero la corriente de la vida lucha para quitártela justamente, que ahora ya sabemos qué significa no tener paz. Ujú. Así es, pero no lo que significa es no estar en Dios. Sí, pues, exacto. Y luego, o sea, el no estar en Dios es no tener amor a Dios, porque ya sabemos que el amor es darse. Sí. Entonces, si yo amo a Dios, es que me estoy dando a Dios. Si me salgo de Dios, es que dejo de amarlo. Sí, como le dijera Jesús a Luisa, Adán pecó porque se olvidó que Dios lo amaba y se Exacto. olvidó de amarlo a él. Así es. Está. Bueno, pero entonces, ¿cómo llegar a amar a Dios a ese punto? Y otra pequeña frase que nos va a indicar exactamente qué es cómo podemos llegar a hacerlo. Está en junio 18, en la siguiente lectura. Dice, hija mía, el cielo, con todo lo creado, te enseña el amor de Dios. Claro, o sea, toda la creación es un reflejo de Dios. Es un sacarse de sí mismo para ponerse en las cosas creadas y darnos a mostrarnos sus cualidades divinas. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo creado me está representando el amor que Dios tiene hacia su criatura. Pero luego dice, mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo. O sea, la creación es lo que Dios ama a su criatura, en el sentido de que lo que Dios entrega. Ahora, ¿qué tanto ama Dios a los que incluso rechazan todo lo que Él ha dado? Es la imagen de un crucifijo. Ese Jesús llagado, Jesús crucificado, Jesús muerto, es el máximo del amor de la humanidad de Jesús. ¿De acuerdo? Y esto nos muestra en qué estado debemos amar nosotros. Porque dice, tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola, y las volví inseparables. ¿Sí? Dice, las volví inseparables porque no solo satisface a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, dice, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada quien el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy turbado, Guille? Siempre es por alguna dificultad en las relaciones con el prójimo. Sí, por lo regular. Por lo regular, ¿sí? Y en forma muy fácil podemos descubrir que esto es no vivir en Dios. Entonces, la manera que tengo de llegar a la paz y la manera que tengo de amar al prójimo es sufriendo. El sufrimiento, que es el desapego, que es el abandono y que es el prodigarme hacia los demás por la obligación, fíjate, no nada más por sufrir, porque luego a veces decimos, bueno, acepto el sufrimiento que esto me da, pero debemos aceptarlo con una
finalidad. Y la finalidad es salvar al otro. Ay, sí, sí, esa frase está muy, muy, pues muy evidente, muy fuerte. Dice obligación, fíjate, Sí, que todos tienen de sí, poner atención a la salvación de los demás. ay, sí, Pero yo no puedo salvar a nadie si no es a través del sufrimiento. Igual que Jesús. Jesús nos salvó a través del sufrimiento, dice. sí. Así que ese es el modo en el cual podemos salvar. Y acabas de decir algo importante también, el sufrimiento en, en los desapegos, en el abandono, en reconocer ni nada, no esperando algún otro tipo de sufrimiento que me llegue, sino con eso es no quiero decir suficiente, pero ese es el principio de disposición, ¿no? De desapegarnos, abandonarnos, dejarnos reconocer nuestra nada. Por eso, pero aquí lo estamos hablando en función del prójimo. Ajá, O sea, el sufrimiento que el prójimo me puede dar. Entonces, no en el cáncer o en la enfermedad que nos puede atacar, no en el sufrimiento físico de una carencia o no en el sufrimiento físico de una incapacidad, sino estamos hablando ahorita del sufrimiento causado, ocasionado por el prójimo. mhm, Y que ese sufrimiento lo debo tomar, lo debo aceptar, lo debo sufrir, no nada más como imitación de Jesús, no nada más como una parte de amor al prójimo, sino para redención del prójimo. Ese es como el punto final, ¿no? mhm. Entonces, si alguien me hace sufrir, todo lo que me hace sufrir, Guillermina, o sea, lo debo tomar y ofrecer como parte de la obligación que tengo de salvarte. Sí, y además con la paz de que todo eso lo está dirigiendo Jesús, Así es, tanto para ti como para mí, para llevarnos al estado de vida que nos quiere. que nos quiere, exacto, así es. En el siguiente dictado, Guillermo, del junio 20, otras pequeñas frases que tiene mucha relación con la anterior. Dice, la humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo se encuentra perdida en Dios, y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Si te das cuenta es exactamente lo mismo. La humildad más perfecta, ya habíamos hablado en alguna de las lecturas anteriores, es llegar a nuestra nada, ¿sí? Ujú. Por eso dice, la humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir, o sea, no pensar acerca del por qué y del cómo me pasa esto, del por qué me pasa esto, por qué me tratan así, por qué sucede, cómo sucede, ¿sí? Sino deshacerme en mi propia nada. La nada no tiene nada que pensar. O sea, no me están ofendiendo, yo soy nada. Sí, eso. No me está pasando esto, yo soy nada. Así que a la nada no le puede ni pasar, ni puede recibir ofensas, ni puede nada. ¿Sí? Y si me pongo a pensar, si me pongo a discurrir el por qué, entonces, sin advertirlo, me estoy saliendo de Dios. Exacto.
¿sí? Porque si yo no hago nada, me pierdo en Dios, estoy totalmente fundido en Él. Pero si lo hago, me estoy saliendo de Él. ¿De acuerdo? Sí, 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 muy claro. El siguiente lectura, Guille, ya son lecturas que a veces Jesús nos va poniendo en estos primeros libros para irnos enseñando el cómo vivir con las cosas de Dios. O sea, prácticamente las primeras enseñanzas del cómo vivir en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Y hay varios dictados acerca de eso. Pero pues será el próximo diálogo, Ujú. porque el tiempo se nos termina. Y supongo que tienes preguntas. Sí, sí, tenemos una pregunta. Bueno, aunque pues como siempre y últimamente se queda uno así como que todo pasa en un suspiro y no sé, no nos es fácil cambiar el cassette porque te quedas como meditando, como queriendo rumiar, pues todo esto que es de tanto provecho. Pero bueno, espero que eso hagamos todos. Y vamos a la pregunta, dice, ¿qué es en sí la santificación? No, pues creo que mejor aquí terminamos. ¿Qué es en sí la santificación? Bueno, tenemos, Guille, primero que aclarar que la santificación, aparte de la palabra, es una obra de Dios, igual que la redención. Es una palabra, es una acción, pero casi siempre la tomamos como una acción referida a nosotros. Es Jesús que nos viene a redimir. Ajá, Pero aquí, o sea, hay que tomarlo en cuenta como la obra de Dios, es la obra de la segunda persona de la Trinidad. La santificación es la tercera obra de Dios, que es la obra que le corresponde al Espíritu Santo. La palabra santificación, santificar, quiere decir volver santo, algo. Y nosotros tenemos y costumbre, la idea de que la santidad es la santidad humana, que no es más que la imitación por medio de nuestras obras de la vida de Jesús, del obrar de Jesús. Entonces podríamos decir, así en términos muy generales, que la santificación a modo humano, como lo hemos entendido hasta ahora, sería el llegar a la santidad humana tanto por acciones nuestras como por la ayuda que el Espíritu Santo nos da por medio de dones, de gracias, ¿de acuerdo? sí, Pero esto definitivamente se queda muy lejos de lo que debe ser. Si tomamos en cuenta que la santificación es obra del Espíritu Santo, obra de Dios, no podemos pensar que esta obra de Dios quede, digamos, incompleta. ¿Y por qué digo incompleta? Porque la santidad no era la finalidad de Dios cuando Dios nos crea. ¿Sí? O ujú, sea, imagínate tú que si yo pongo la santidad como meta, entonces yo tendría que decir que Adán fue creado imperfecto. exacto, Adán no era santo. Entonces tenía que venir el Espíritu Santo a ayudarlo para llegar a ser santo. Eso es bastante difícil decirlo, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán fue creado con dones,
tanto preternaturales como sobrenaturales. Los preternaturales, que son los dones de la naturaleza angélica, que es de otra naturaleza, pues era la ciencia infusa, en fin, la inmortalidad, la impasibilidad, ¿sí? Sí. Pero los dones sobrenaturales, o sea, aquellos que exceden cualquier naturaleza, eran los dones divinos. O sea que era la misma vida divina en Adán y puesta en él, y la divina voluntad para hacer obrar a esa vida divina. Imagínate que ahora Adán tiene que llegar a ser santo. ¿Qué Sí. estoy diciendo? Un disparate. Sí. Porque Adán era santo, y santo de santidad no humana, divina. Sí. ¿De acuerdo? Sí, por eso es tan importante irnos a ese principio para comprender todo lo demás. Así es. Entonces, el Espíritu Santo había cumplido en Adán su obra. Prácticamente podríamos decir que todo lo que Dios quería del hombre estaba puesto en Adán. El Padre lo había creado. Allí estaba ya Adán con todo lo que él tenía que tener. Vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina. El Hijo no podemos decir que lo había redimido, porque no estaba en la mente todavía la redención. No era necesaria. Sí. ¿Sí? Entonces, el Hijo lo que está haciendo es vive la vida de Adán, la vida divina de Adán, para poder dejársela a disposición de él para que la pueda hacer crecer. Y esto es reflejado, simbolizado en el árbol del paraíso, un árbol de la vida, en que es un símbolo de un Jesús del cual deberíamos de comer continuamente para poder crecer en esa vida divina. Y el Espíritu Santo ya había hecho su obra, porque ya lo había fecundado de vida divina. O sea, él era el encargado de depositar en Adán toda la parte divina que que había decidido el Padre darle. No sé si queda claro. Sí, sí, El sí. Padre saca de sí la vida divina que es para Adán. Jesús la vive, la lleva a cabo para dejar a disposición de Adán esa vida. El Espíritu Santo toma tanto, o sea, al tomar la vida que el Padre le dio, pero ya vivida por Jesús, y fecunda a Adán. Así que en Adán se completaba la obra total de Dios, y ya nada más quedaba la parte de la divina voluntad haciendo crecer a su criatura en actos divinos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tercera obra de Dios, debemos hablarlo en este sentido: la santificación de la criatura sería como el regreso al punto de origen, o sea, la santidad divina, al restituirnos tanto la vida como la voluntad divina para empezar a actuar con esta divina voluntad de nosotros para poder hacerla crecer. Y esto lo podemos ver en el volumen 17, Guille, en junio 3 de 1925. Ahí dice lo siguiente: la santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz, para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. ¿De acuerdo?
Entonces, podríamos decir que, bueno, lo que dice Jesús, dice, ay, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros es como inútil. No sé si aquí ya se empiece a entender. La santificación es simplemente como un preparativo, como una manera, un vehículo para podernos poner en el punto de origen, pero no la finalidad. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Quedará claro, Guille? Te digo, ¿quedará claro esto? Fíjate que cuando dijiste en el punto de origen, se hizo silencio. No sé, ya estaba yo aquí en Skype para rescatarte. ¿Dijiste algo más después del punto de origen? No, nada más te pregunté que Ya. si quedará claro con esto. Yo pienso que sí, pero ya con esto que te pregunté, pues voy a hacer el cortecito. ¿Quieres volver a hacer la pregunta? No, pues ya sí, déjalo, Guille. Oh, O sea, porque en realidad nada más era en decir si sí o si no, ¿no? ujú. Entonces, pues ya nada más nos despedimos. ¿Sí? Sí, 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 cómo Entonces, a no. ver, empezamos. Voy. Entonces, Guille, espero que con esto haya quedado más o menos entendible lo que es o lo que significa la santificación. Sí, sí, yo pienso que sí queda bastante claro. Bueno, pues Guille, nos vemos en el próximo diálogo. Sí, hacemos una pausa y continuamos con el siguiente diálogo. Y Claro, como siempre, Salvador, como siempre, en acto agradecemos a Jesús por ti, por tu disposición. Y bueno, pues estamos atentos al siguiente diálogo. bueno, hasta luego. Hasta luego.